Una buena tarde noche para todas las personas que, como siempre, nos acompañan en estos conversatorios de análisis de temas enfocados en formar, estructurar estadistas con visión de estrategas. Hoy, lunes 28 de abril de 2025, nos reunimos aquí en este espacio académico virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con el fin de hacer algunas reflexiones acerca de la importancia política que tiene una movilización nacional para la guerra y cuáles son los contenidos y los contextos, cómo podemos pensar que la solución a los problemas que tiene un país deberían enfocarse con una movilización nacional del mismo orden de la guerra, con la diferencia de que aquí ya no se van a llevar tropas a combatir contra un adversario armado, sino que se va a llevar es a un país a combatir contra los mismos problemas que tiene la nación y la sociedad en crisis. Este es un tema que solamente lo han dominado y estudiado las potencias y los países de los llamados primero y segundo mundo parcialmente. En Latinoamérica, algo Brasil, algo Argentina y parece que no más. No se le ha puesto cuidado a eso. Y especialmente en Colombia sí que tenemos falencias de eso. Existe un servicio de reclutamiento y movilización, pero fundamentalmente lo que cumple son tareas de reclutamiento, esa cacareada ley del veterano que tanto han utilizado los politiqueros para sacarle brillo y los oportunistas también para decir que ellos la hicieron, etcétera, no tiene mayor trascendencia dentro de un concepto de movilización. Y es que la movilización no es un tema de mover tropas para la guerra simplemente, es todo un contexto que incluye los planes de guerra del Estado, las hipótesis con los cuales se montan esos planes de guerra, el análisis de la inteligencia estratégica y en síntesis es una previsión activa para la guerra. Sin más preámbulos ni más conceptos, conceptualizaciones generales, vayamos al grano. Al estudiar qué es el poder nacional, o sea, qué es lo que constituye ese conjunto de elementos que articulan el potencial de guerra de una nación, el potencial de defensa de una nación, el potencial de desarrollo de una nación, el potencial de identidad de una nación, el potencial económico, financiero, intelectual, científico, cultural de una nación, pues estamos hablando que es un contexto que en sumatoria articula el poder nacional. Entonces, dentro de la doctrina de defensa nacional de Colombia existen varios elementos de ese poder nacional. Uno es el poder político, pero no político como lo interpretan los politiqueros de repartirse el poder y tener un poco de agrupaciones que llaman partidos políticos, sino es la doctrina política que desarrolla el Estado, es la concepción política de desarrollo y de defensa que tiene el Estado para sí mismo, es la concepción que tiene para proyectar a sus juventudes a 30, 40 y 50 años. O sea, el concepto político o el componente político del Estado no son, como se dice equivocadamente, las instituciones políticas per se. Esas son una parte. O sea, el Congreso de la República, la Presidencia de la República, los organismos de control, la mm, jurisdicción de lo penal, lo administrativo, lo aduanero, etcétera. O sea, todo el poder jurisdiccional o judicial. Todo eso es parte de un poder nacional, pero, perdón, una estructura política del Estado. Pero es que no basta con que eso exista.
porque si existe y está mal dirigido, entonces el poder político no está bien enfocado. Es también la filosofía, el concepto, los preceptos constitucionales, el cumplimiento de los mismos, cómo se maneja ese poder político. Porque allí radica todo y hemos sido muy insistentes en Fidel, que todos los problemas de un Estado, de un país, son políticos y las soluciones deben ser políticas. Entonces estamos hablando es más bien de pensar en cuántos estrategas, cuántos estadistas, cuántos directores a quienes les quepe el país en la cabeza son los que mueven esa institucionalidad. Porque a lo largo de los años pues se han ido decantando las instituciones y con virtudes o defectos existen, están ahí, pero que estén ahí no significa que sean eficientes o que se estén manejando de manera eficiente o efectiva o eficaz. Son puntos de vista diferentes. Entonces, el poder político tiene que ver con lo filosófico y con lo estructural de las instituciones, con su función que cumplen, con el cumplimiento de la ley, con la aplicación de la justicia, con el respeto por los derechos humanos, con el acercamiento a las agendas internacionales de las cuales son parte. Es decir, para que el Estado tenga no solamente la estructura orgánica, sino la dirección adecuada. Ese es el poder político real de un Estado. En segunda medida está el campo económico, que como ustedes lo saben, se divide en dos grandes ramas, la economía privada y el régimen fiscal del Estado. Entonces, ese poder nacional está representado si es fuerte o es débil en lo económico, si se mantiene un buen incentivo a la empresa privada, a la iniciativa privada, y si a la vez el manejo de las finanzas públicas es responsable, es serio, es conducente, se articula con la visión política que tiene el Estado, se invierte de acuerdo con planes y proyectos para cumplir los fines políticos del Estado, o si se está gastando para satisfacer el ego del desgobernante de turno. Entonces, el poder económico articula todo el movimiento de los recursos económicos, financieros, de la banca y de instituciones financieras, de la inversión en los diferentes sectores de desarrollo del país, y que tenga la calificación de esos indicadores internacionales como el Gini, que sí está bien y no está desfasado, que no haya un desbalance fiscal enorme o que en las importaciones y exportaciones se tenga una balanza bastante deficitaria, lo mismo en la balanza cambiaria respecto a las monedas fuertes que hay en el mundo. O sea, es todo un contexto el manejo económico del Estado para que sea una potencia. Pero aquí, como nos decía hace unos meses un economista que nos dijo que Colombia era ejemplo de economía en el continente, entonces le dijimos, bueno, si Colombia es el modelo, ¿cómo será el resto? Porque son muchas las falencias que tenemos en ese campo. En tercera medida, tenemos el componente del poder militar, que en el caso nuestro considera un desarrollo, una articulación de la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, y se ata a los dos primeros y al cuarto, que ya vamos a ver, con la seguridad humana, que no es como la quiere presentar el señor Petro, una seguridad de populismo comunista, sino una seguridad humana, es que contenga garantías para que todos los asociados al Estado, que somos los ciudadanos comunes y corrientes, que no hacemos parte de ninguno de estos tres poderes, pero sí hacemos parte de este psicosocial, tengamos garantizadas como mínima una vivienda digna, un trabajo digno, un empleo, pues un empleo digno, un trabajo digno, un servicio de salud mínimamente digno y el acceso a la educación como mínimo de secundaria. Eso ya es algo de poder psicosocial. Cuando eso falla, entonces aparecen los sindicatos ideologizados y aparecen las formas de violencia y se rompe esa armonía. Entonces, si vamos a ver lo que nos pasa en Colombia, es que el poder nacional no ha estado concebido ni conceptuado sobre estos cuatro ejes,
sino que se le ha trasladado una responsabilidad a lo militar de que resuelva por medio de la fuerza la incapacidad de los otros para gobernar. Y a eso se le suma que, como siempre decimos aquí, el niño llora y la mamá lo pellizca, que el Partido Comunista ha encontrado caldo de cultivo en eso para instigar e incentivar la violencia. Entendida de esa manera, el poder nacional, pasemos ahora a ver uno de los poderes específicos, sin que nosotros no sean importantes. Lo que pasa es que esto es toda una doctrina, todo un curso, y pues queremos es dar unos bosquejos aquí para tomar conclusiones de aplicabilidad de estos conceptos en el ejercicio de la política o la dinámica normal. Hablemos de los componentes del poder militar. El primer componente del poder militar es la estrategia que tengan para conducir las fuerzas militares, si hay estrategia o no, o si se basa en que son unas fuerzas que están al servicio del mandatario de turno y entonces él decide qué hacer con ellas o qué no hacer. Y esa estrategia, por ende, tiene que tener unas tácticas, unos procedimientos, unos mecanismos de sumatoria que uno con otro hacen que la estrategia sea efectiva porque todos apuntan a los mismos objetivos nacionales. Luego viene algo fundamental, de lo cual tampoco se habla mucho, y es la logística. Para que una gran guerra se gane, tiene que tener una logística adecuada. Para que una gran campaña política funcione, tiene que tener una logística adecuada. Y para que el ejercicio del poder político en la etapa de gobierno o legislación funcione, debe tener una logística adecuada. Pero si la afectan efectos nefastos como la corrupción, el robo de los recursos, el desvío de los recursos, el despilfarro que también ocurre, es otra forma de corrupción, o no se adecúan los presupuestos a lo que corresponde porque no se tiene conocimiento ni la visión ni los objetivos claros, esa logística fallará y si falla la logística, como lo decía Napoleón Bonaparte, los ejércitos caminan sobre los estómagos. Los proyectos políticos caminan sobre los recursos que se tengan para hacerlos. Otro componente del poder militar es la movilización nacional en el campo militar, que es el error que tienen los demás componentes pensando que eso no es sino asignarle unos cuantos recursos y ponerlos a que se maten, que es lo que ha ocurrido en Colombia de larga data. No se ha podido derrotar a la guerrilla, entre otras cosas, porque no había un plan de movilización nacional, comenzando porque a ese poder psicosocial que somos todos los ciudadanos comunes y corrientes no se nos informa por parte del Estado como tal. Primero, la obligación que tenemos todos de prestar el servicio militar, sino que tenemos casos como el del señor Petro que viola la Constitución y se inventa un servicio paralelo con el cuento de que alternativa y resulta que en la Constitución no dice alternativas, dice o presta o está exento, punto. Y no hay, y las exenciones no contemplan prestar servicio militar paralelo ni crear grupos de politiquería ni aumentar la burocracia para conseguir votos, nada de eso figura ni para legitimar bandidos. Entonces la movilización militar tiene muchos aspectos, desdoblar unidades, entonces de un batallón sacar dos y, e incorporar gente y esas compañías de instrucción y reemplazos van uniéndose a las fuerzas que ya existen. Otra forma es el llamamiento total, la movilización total, y entonces es crear tantos batallones como se necesiten, centros de entrenamiento, dotaciones y hágale. Pero lo hemos visto que con la guerrilla, por ejemplo, en la época del señor Pastrana, que puso el país contra la pared, era peor que lo que estamos ahora con Petro. La guerrilla hacía lo que le daba la gana y tenían un territorio desocupado. Nunca se habló de hacer una movilización nacional para enfrentar el problema, sino esperando que vinieran los gringos a resolvernoslo. Y efectivamente vinieron y lo resolvieron. Nos impusieron el Plan Colombia y a partir del Plan Colombia
otro tipo de apoyos y con la inteligencia de algunas dotaciones se logró golpear trascendentalmente a las FARC, pero no se hizo una movilización nacional como sí correspondía. ¿Dónde está el fenómeno? En que en la Constitución se dice que se crea el estado de emergencia y el señor Petro lo acaba de utilizar con el Catatumbo y no vimos ninguna movilización, nada. Trasladó a un general por unos días, porque al ratico lo nombraron para otro cargo, es que de comandante de las tropas y de la policía en una zona donde los puestos de policía tienen 12 o 15 agentes y están amarrados ahí al terreno y no tienen ninguna operatividad. Y las fuerzas militares completamente reducidas. Tenía 300 soldados, de los cuales tenía que destinar no sé cuántos a que le ayudaran a repartir las ayudas de la presidencia, con la cual él estaba haciendo politiquería para eternizarse. Entonces no hay no hay concepto de movilización. Debería existir en la Constitución, pero como no hubo participación de estrategas, estadistas en la Constitución, ni de militares conocedores, que la movilización nacional se hubiera incluido como una parte fundamental o el origen para que se hiciera una conmoción interior o un llamamiento como el que hizo el señor Petro para poder utilizar recursos. Entonces, si habla ya de movilización nacional, es todo un esquema, pero es que si ustedes recuerdan, el señor Belisario Betancur se tiró el sistema de defensa nacional porque eso venía funcionando mal o bien, pero funcionaba e iba creciendo y estaba adquiriendo forma. Y era con algo que llamaba el Consejo Superior de la Defensa Nacional, que lo integraban los viceministros del despacho. 13 viceministros se reunían mensualmente, recibían información, actualización y se pensaba en planes de desarrollo para las fuerzas militares, inclusive así, y la Policía Nacional estaba ahí. Se agilizaban los COMPES y otros ejercicios. Estamos hablando de un país mucho más parroquial del año 80. Y llegó Belisario Betancur y lo primero que hizo fue que nombró viceministras para hacer politiquería. No porque fueran capaces o no, no, sino porque eran mujeres y había que hacer politiquería. Y entonces las señoras iban allá al ministerio hasta que eso fue perdiendo el peso. El M-19 le ordenó que suspendiera esa cosa, tal como suspendió la educación. Y ya vino el gobierno de Barco que andaba en la luna, no le puso cuidado a eso y con la constitución del 91 acabaron con eso, con el cuento de que eso era militarismo dentro de la sociedad, no volvió a funcionar. Entonces ya Pardo Rueda llenó, como ministro de Defensa, llenó de politiqueros y oportunistas el Ministerio de Defensa y la corrupción comenzó a campear ahí. Entonces, concepto de movilización nacional ninguno. Y en la Constitución quedó lo de la conmoción interior sin tener que ver nada con una movilización nacional. Entonces queda el presidente de la República unívoco y todopoderoso para mover unos recursos y para de pronto decirle a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Fuerza Aérea y a la Armada, bueno, ahí yo de buena persona les voy a dar para que compren unos uniformes más y unas boticas. Eso no es así y eso es algo que sí hay que meterle la mano cuando se logre con un partido político, no con candidatos, porque eso no va a llegar al Congreso a tener fuerza, tiene que haber un partido político detrás de eso como un objetivo nacional. El otro aspecto es la geopolítica. Debe existir un concepto geopolítico del Estado. Pregunta del millón para todos ustedes. ¿Cuál es el concepto geopolítico del Estado que hay en Colombia? ¿A qué nos proyectamos? La Constitución lo dice en su preludio del preámbulo, es que para ser el faro de luz de Latinoamérica. Y de ahí para allá, ¿qué más? Todo muy bien, porque la politiquería y la corrupción son aterradoras. Cada quien pensando en cada quien. ¿Cuál es la importancia que le hemos dado a la Amazonía? La que nos impusieron agendas internacionales con intereses diferentes. ¿Cuál es la importancia geoestratégica que le estamos dando a nuestras costas enfrentadas con el oriente del Asia, donde están China y los tigres asiáticos, donde hay tantos recursos por explotar? Una, ¿cuál es la importancia geopolítica que le hemos dado a la selva del Darién, fuera de que sirve de paso de un poco de inmigrantes y bandidos de todas las pelambres hacia Centroamérica y Norteamérica? Nada.
a la riqueza que tenemos en La Guajira, la cual podríamos generar un montón de cosas, comenzando por investigación científica. Cero. Entonces, para que un poder militar sea fuerte, tiene que haber del Estado un pensamiento y una visión geopolítica que no la vemos. Hay que construirla. ¿Cuáles son las políticas de Estado? Y esa geopolítica, perdón, está atada a las políticas de Estado para seguridad y defensa nacional. Si no la hay, pues no hay nada. No hay nada. Porque si no hay una política clara de resto, ¿de dónde surge la estrategia? ¿Cómo se concibe un proceso de movilización nacional si el Comando General de las Fuerzas Militares prepara los planes de guerra con base en las hipótesis uno, 2 y 3 y 4 y 5 y las que tengan allá, todas las que hayan diseñado? Pero si no hay una política clara del Estado, como no la hay en relaciones internacionales, ¿no? Ahí ustedes ven que esta señora Laura Sarabia, que además tiene como serias limitaciones para pensar, podría salir y dice unas cosas en público y al ratico Petro tuitea descalificando lo que ella dijo. Entonces tampoco hay políticas de Estado para las relaciones internacionales y por eso ocurre así. Y lo mismo ha pasado no solo con el desgobierno de Petro, nosotros también, que un ministro dice una cosa y el presidente lo desautoriza, u otro ministro dice otra cosa, no se hablan entre ellos. Entonces, si no hay políticas de Estado para ningún aspecto, y mucho menos para seguridad y defensa nacional, ¿cómo hacemos para concebir una movilización a partir de planes de guerra e hipótesis? Lo mismo, un componente fundamental para el poder militar de un Estado y el poder nacional en su conjunto es la inteligencia estratégica. Pero la inteligencia estratégica no se puede limitar a la parte de la seguridad ciudadana y la seguridad militar, que son fundamentales, claro, no se puede dejar de lado, son esenciales tenerla al día. Es que hay que ir más allá, hay que aprenderle a las potencias o a los países fuertes que toda embajada es una agencia de inteligencia. Eso es una embajada. Tiene un poco de funciones, entre otras, prolongar la imagen del Estado, estar en cercanía con los intercambios culturales, comerciales, sociales, actualizaciones, alianzas, etcétera. Todo eso es cierto. Eh, Respaldarse en los organismos multilaterales en proyectos que les convengan a los países, también es cierto. Pero es que los embajadores y los agregados, que a veces tiene varios, cultural, militar, económico, etcétera, deben estar surtiendo permanentemente al Estado originario, que en este caso es Colombia, de información en cada uno de sus campos: campo industrial, campo tecnológico, campo comercial, seguridad nacional, etcétera. Eso no se hace, o si se hace, muy pobre, porque los embajadores en Colombia no tienen formación geopolítica, ni siquiera conocen de estos temas, ni les importa. Y siempre consideran que para eso están ahí los militares y los policías que saben de esa vaina. Arreglen ustedes eso, que yo aquí vine fue a pasarla sabroso. Entonces falta concepto, faltan políticas de Estado, faltan políticas de gobierno, faltan instrucciones de coordinación de parte del Estado, la Cancillería y el Ministerio, para que hablen de estos temas y los pongan en práctica. Y otro componente del poder militar son las alianzas militares con quién se tienen y qué doctrinas se manejan. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, la doctrina, pues fundamentalmente es la de Estados Unidos, pero en cada gobierno hacen sus cosas, no solamente el señor Petro. Aquí también le dio por comprarle equipos a Francia, cuando Samper estaba peleando con los gringos o los gringos estaban peleando con él, equipos de comunicaciones que nunca sirvieron, municiones disque a Sudáfrica, que en ese momento estaba saliendo del problema del apartheid, era un país tercermundista, y le compramos. Alguna vez le compraron municiones disque a Yugoslavia, que estaba igual de llevada que nosotros. De hecho, casi que terminamos comprándole a Cuba equipo militar. Entonces ha habido fallas y la doctrina tiene que ser una sola en todos los campos. Y las alianzas militares deben ser sólidas, pero para eso se necesitan
políticas de Estado, conceptos claros de movilización nacional. Por ejemplo, ahora que la OTAN está en el problema con Rusia, están activados los planes de movilización nacional en todos los países miembros de la OTAN en Europa. Y los no miembros también se están alistando. Se mueven de una u otra manera, han cambiado las normas de reclutamiento, están incrementando el PIB, el porcentaje del PIB para la adquisición de dotaciones, de campos de entrenamiento, de tecnología militar, tecnología satelital, inteligencia estratégica. Pero aquí eso es, dejemos que al final algo pasará. Por eso cuando vino la guerra con el Perú, tuvieron las señoras que ir a entregar las alhajas y hacer recolectas y bazares y cosas para reunir dinero con el fin de apoyar las tropas que de manera desorganizada las enviaron al sur del país a defender la nación. Sin embargo, como los peruanos eran más desorganizados que nosotros todavía, pues les ganamos y entonces quedamos disque como los héroes. Pero eso fue un enredo total. Y si no hubo movilización nacional y no se aprendió en ese momento, ni quedó la doctrina, mucho menos después con la violencia tripartidista y con lo que pasó. Entonces miremos que los problemas están es aquí y no hay un concepto de movilización nacional integral, porque es que la dirigencia política ni entiende de estos problemas ni le importan. Y estoy seguro que si sentamos a los 200 y pico de congresistas que hay, le hacemos un examen de esto, inclusive a los que están en la Comisión de Defensa Nacional, no tienen la menor idea de qué es esta cosa. Y si hacemos con los ministros que son los encargados de dinamizar esto, preguntan que eso con qué se come. Y sentamos al señor Petro, pues es lo único que sabe es de legalizar narcotráfico, de hablar con bandidos y de promover la paz total y de sus adicciones al café y ahora al amor. Pero de estas cosas, nada, y ahí es donde está la esencia de la seguridad. Ahora miremos a grandes rasgos cómo la define el doctor Google con su inteligencia artificial. Entonces miramos que es un proceso de poner recursos que incluyen fuerzas militares, industrias y otros para satisfacer las necesidades de la defensa nacional, que puede ser parcial o total. Entonces, grosso modo, podemos decir que la geopolítica es una visión prospectiva y la movilización es tomar la visión prospectiva y convertirla en realidad haciendo cosas, llevando a efecto la activación de las unidades, entrenándolas y llevándolas a los teatros de operaciones donde pueden ocurrir los eventos o donde están ocurriendo los eventos. Entonces la movilización es prospección y acción, revisión, acción y prospección. La geopolítica es únicamente prospección y análisis de lo que puede pasar y está muy atada a la inteligencia estratégica. Y dice aquí que la movilización nacional puede ser, no, aquí tiene un error el doctor Google, no puede ser, debe ser militar y civil, porque es que se moviliza todo el país, se mueve todo el Estado alrededor de un objetivo, que es la defensa nacional y la seguridad nacional. Y lo mismo aquí dice que puede incluir, no, debe incluir la movilización de recursos económicos, humanos y otros para apoyar los esfuerzos de defensa. Entonces, dice aquí el doctor Google la inteligencia que debe tener planificación cuidadosa y coordinación de diversas agencias. O sea, es multidisciplinaria, multidimensional e interactiva, pero con una sociedad que se preocupa por intrigar para que lo lleven a la escuela de guerra, a hacer el curso del CAEM al lado de los coroneles de la policía, del Sidenal, perdón, al lado de los coroneles de la policía, para que les den un diplomado en defensa nacional. Y lo único que les interesa es pensar en ir a hacer contactos con quienes van a ser los comandantes para que les hagan favores, porque ese es el pensamiento de los politiqueros, y llenarse de pergaminos. Pero si no entienden esto y si de pronto la escuela de guerra tampoco es muy acuciosa y exigente, entonces terminamos es en una repartija de diplomas, de títulos, de personajes que
dicen tiene curso decidenal y eso lo colocan como de primero en su hoja de vida, pero si les vamos a preguntar de esto no entienden. Entonces, ¿a qué fueron allá? ¿Para qué participaron en esos cursos? ¿Para qué se revolvieron con militares y policías si el objetivo de ellos era otro? Entonces, como lo vemos, la movilización nacional es prospectiva y de acción y tiene como tarea asegurar que el país esté preparado para responder a cualquier amenaza o emergencia nacional, sea militar o no militar. Entonces, lo que queremos trabajar hoy, que darnos cuenta que estos conceptos militares se pueden aplicar a la temática civil y máximo que nuestra constitución ya lo contempla con los estados de conmoción que el señor Petro muy hábilmente lo utilizó fue para hacer politiquería y seguramente de ahí para sacar recursos para su campaña reelectoral. En síntesis de todo esto, la movilización es acción, claro, y parte de la elaboración de planes necesarios para el retorno de la nación a la situación de paz. Y hemos visto que la paz es un estado, un escenario en el cual se evitan todos o se bloquean todas las agresiones o amenazas sustanciales contra la estabilidad del país, de la nación. Y cuando están esos escenarios alterados, pues se elaboran planes y se ejecutan. Pero si no hay alteración de esos planes, pues se tiene, perdón, del Estado, los escenarios, pues se tienen los planes listos, pero se está preparando y se están acopiando los recursos necesarios para que eso funcione. Y lo ideal es que si se presenta una guerra sea a corto plazo, que si se presenta una conmoción, una tragedia natural, por un levantamiento interno que puede ocurrir, pues que la respuesta sea muy rápida, muy efectiva y en corto plazo el país recupere la senda. Estamos hablando de los escenarios ideales, aunque sabemos que todo es difícil, pero es lo que se debe concebir para poder actuar mejor. Ahora miremos cuáles son algunas consideraciones generales de lo que es una movilización nacional. Ya lo dijimos, la primera es que no es solamente para la guerra, o sea, no es solamente hacer la guerra, hay que tener esa movilización para hacer la guerra y para atender las calamidades públicas. Entonces le daríamos una gran importancia aquí a la defensa civil, que es una entidad creada precisamente con esos propósitos de movilización nacional, entendida como un ejercicio de la seguridad multidimensional. La segunda consideración general de la movilización nacional es que es permanente, debe ser permanente esa movilización, pero además debe ser parte de los planes de desarrollo nacional. Y ahí sí que comenzamos a cojear, porque con este sujeto que tenemos en la presidencia menos lo iba a hacer, pero es que los anteriores tampoco lo hicieron, porque nunca se ha tenido en cuenta ni al mando militar ni al mando policial para diseñar nada. Aquí hacen los códigos de X o Y procedimiento, las leyes, y la llevan es para imponerlas porque los expertos, lo que no conocen, en el Congreso de la República o los amigos del presidente lo elaboran y lo sacan ahí. Y desde que llegaron civiles al Ministerio de Defensa, de ministros, llegaron con una autosuficiencia y una arrogancia que se considera que simplemente es tener un presupuesto para las fuerzas militares y listo. Claro, todo debe quedar incluido en el presupuesto, pero si se articula con el Plan de Desarrollo Nacional, el presupuesto es como más cercano a la realidad, ¿no? Y si dentro de ese Plan de Desarrollo Nacional se incluye el proceso de movilización nacional, entonces ahí estamos hablando de un Estado dirigido por estrategas y estadistas. Algo difícil que ocurra, porque como no hay partidos serios que tengan planes ni proyectos,
sino simplemente politiqueros que están buscando ocupar cargos, pues la cosa no va a funcionar así. En tercera medida, hay que tener en cuenta también que poner en práctica, o sea, pasar de la preparación a la acción con la defensa, perdón, con la movilización, es un recurso político extremo que no puede ser constante. Lo que tiene que ser constante es la previsión, estar todo el tiempo previsto y tener los recursos y hacer los ensayos, pero ya declararla tiene que ser extremo. Y si es extremo, no hay razón para que se declare una conmoción interior que, como ya lo dijimos, tendría que estar atada a una movilización nacional que no la contempla nuestra Constitución, porque el señor Gaviria y los que hicieron la Constitución del 91, con su cuento que eran civilistas y que era que había que acabar con el militarismo, no entendieron que eso no era un tema militarista, sino de seguridad y defensa, algo que no entienden. Y de remate, desde el primer ministro civil hasta el último que ha habido, ninguno ha entendido de esto y han creído que poder conseguir recursos y fuera de eso hacer contratos con los amiguis, eso es manejo de la seguridad y la defensa y dotación para las fuerzas militares. Y eso tiene otro nombre, se llama corrupción. Claro que ellos lo llaman rebusque. Entonces, lo que debe ser constante es el acopio de recursos y la preparación del país para esa movilización. Y lo que no debe ser constante es estarla convocando como una actividad extrema. Aquí nos acostumbramos que a partir de la Constitución del 86, el famoso artículo 121, que tantos, 120 y 121, que tantos problemas generaron de orden público, era declarar el estado de sitio. Entonces ya en el 81 le cambiaron el nombre por conmoción interior, pero lo que nunca han entendido es que eso tiene que estar atado a una movilización nacional. Y al haber un Consejo de Superior de Defensa Nacional, que el señor Belisario lo acabó y lo terminaron de hundir Barco y Gaviria, pues no puede tampoco existir, eh, perdón, al existir ese Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, es obvio que todos los organismos del Estado están articulados porque los ministros, no los viceministros, los ministros del despacho están obligados a asistir allí a esas reuniones y a enterarse de todos los campos del poder nacional, cómo están funcionando, si hay interferencias sustanciales o no. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato si los mismos politiqueros de ahora lo primero que dicen es amamos a nuestras fuerzas militares y policía y voten por mí y ahí termina todo? Porque creen que le están haciendo un favor a los uniformados y no entienden que tienen que cumplir un deber con el país, que es otra cosa. Eh, Otro aspecto interesante de la movilización nacional es que fortalece el poder nacional, que ya lo vimos, tiene cuatro componentes, pero a la vez es un elemento de disuasión para las amenazas internas y externas. Y lo vemos claramente como se maneja la política del poder nacional en Estados Unidos, que es un buen referente. La policía, para hablar en términos, Oportunidades a Luis Alberto. eh, para la policía, para tener la capacidad de mantener el orden en una ciudad, por ejemplo, como Nueva York, tan diversa, tan convulsa, es disuasiva. Es disuasiva. La sola presencia de la policía en determinados sitios, con su patrulla y sus radios y su capacidad de reacción y los helicópteros que tienen y lo que ocurre, es disuasiva. Entonces, trasladémoslo a nivel nacional. Estados Unidos tiene capacidad atómica, capacidad de balística de alto nivel, tiene los mejores tanques de guerra del planeta, tiene los mejores rifles, los más actualizados para las unidades de infantería, el equipo tecnológico, y todo eso es disuasivo. Nadie quiere meter con el imperio, como le dicen, porque sabe a lo que se atreve, a lo que se enfrenta. Entonces, es disuasivo, y al estar alimentando ese proceso de movilización nacional, pues la sociedad se identifica, que es lo que veíamos en en el último conversatorio sobre la propaganda, porque hay una identidad nacional alrededor de un proyecto.
Desafortunadamente no lo tenemos y es de los pocos países en el continente que tiene disque servicio de reclutamiento y movilización. Por ejemplo, la ley primera del 45, que ya no está, era la que manejaba antes el servicio militar, era reglamentada por un decreto que era el 2246, si no estoy mal. Y ahí le establecía una cantidad de responsabilidades a los alcaldes y a los gobernadores con el manejo de los listados de reservistas. Se hacían unos llamamientos de reserva para entrenamientos con base en unas eh, líneas que existía la primera, la segunda y la tercera línea. Y también se llevaba un control de las empresas, iba un funcionario de los distritos militares a las empresas y verificaba si todas las personas habían definido el servicio militar y lo mismo las universidades. Pero como aquí en Colombia se inventaron el cuento de que el servicio militar tiene objeciones, cuando la Constitución dice que es obligatorio para todos los hombres y mujeres, y debería serlo así, no porque hayamos estado en las fuerzas militares, porque eso da identidad y conocer el país mejor, pues ayuda a tener mejores funcionarios en todos los campos. Otro aspecto fundamental es que la movilización debe ser tangible. Todo lo que se tenga para la movilización debe ser tangible y no de que vamos a adquirir y tenemos previsto, porque eso es hablar carreta. No, se va a hacer una movilización nacional porque definitivamente hubo una pandemia tan poderosa en La Guajira y un sector de la costa atlántica que hay que llegar allá con todo. Entonces debe tener el inventario completo de todos los aspectos y la información completa de lo que existe allá. Los distritos militares manejaban en ese tiempo una información que era interesante: cuántas camas tenían los hospitales, cuántas aulas había en las escuelas, cuántos jóvenes estaban entre los 17 y 18 años, cuántos de los 16, y se llevaban unas aproximaciones y así se hacían los planes de incorporación a nivel de la dirección de reclutamiento. Pero, ¿qué sacaban con tener eso ellos si los dirigentes políticos andaban en otro paseo y con otras intenciones? Eso debe ser tan claro como el agua. Tantas autopistas de 3, de 4 carriles de primera categoría, de segunda categoría, ¿cuántas pueden servir de aeropuertos en caso de una guerra o en caso de una conmoción, de un terremoto, de una tragedia natural, donde podrían aterrizar las aeronaves? ¿Cuál es la capacidad que tienen la empresa privada y las entidades de invías para construir pistas alternas? eh, ¿Cuántos galones de combustible pueden tener disponibles en determinado momento en picos altos y bajos las gasolineras? eh, ¿Cuál es la capacidad de aterrizaje máxima y de decolaje máxima que tienen las pistas principales de los aeropuertos? ¿Cuál es la capacidad de defensa antiaérea que se tiene? O sea, tener una cosa concreta y no hablar de suposiciones. Esto es una ciencia y demanda muchos especialistas y hay que traerlo, y esto es un trabajo que hay que llevarlo al Congreso de la República y al Ministerio de Defensa con seriedad. Bueno, también una movilización que tiene como propósito formar conciencia política al interior del gobierno y al exterior del gobierno sobre lo que es la seguridad y la defensa nacional. Y esa, pues ya la mencionamos, es que el servicio militar no es un vasallaje, no es para los más tontos, no es para que los estratos 1, 2 y 3 cuiden a los de 5 y 6 y 7, que es lo que estamos acostumbrados en Colombia. No es que para que cualquier perico de los palotes diga es que prestar servicio militar es una pérdida de tiempo, porque eso es lo que dicen eh, o lo que nos decían cuando estábamos activos. De alguna manera, alguien que llegaba ya a pedir favores era lo mismo que llegaban a que les ayudara a legalizar un arma o que les ayudara a sacar a alguien del servicio. Bueno, ¿y usted por qué no quiere que su hijo preste servicio? No, es que va a perder tiempo, es que es mejor que entre a la universidad. Y entonces, ¿quién defiende a los colombianos? No, para eso están los pobres, para eso está el estrato 1, 2 y 3, que tiene que sacar la libreta militar para que le den trabajo. Entonces es una desigualdad y no hay conciencia sobre la seguridad
nacional y defensa nacional. Y cuando llegan muchos de esos a ocupar cargos políticos, entonces ellos sí son expertos en hacer contratos y manejar cosas oscuras para sacar ventajas. Entonces, la conciencia política cero y el país sin seguridad y defensa, y mucho menos sin identidad. Todo eso es parte de un proceso de movilización. Eh, pero además es que hay que crear una identidad nacional sobre la seguridad multidimensional, porque estos personajes que le rehuyen al servicio militar, pues tampoco van a entender jamás que es que la seguridad es multidimensional, como lo hemos visto aquí y lo reiteramos. Seguridad nacional, que tiene que ver con todas estas cosas militares y organismos de seguridad de alto nivel, comenzando por el DAS, que después lo llamaron agencia, no sé qué, que se convirtió fue en el comodín del presidente de turno para investigar si los magistrados mamertos le hacían inteligencia o no, o qué estaban haciendo, o si los periodistas que entrevistaban las FARC eran amigos o no, o si este que es contrario político a mí que está preparando para la próxima elección. Y así terminó convertido muchos organismos de seguridad en Colombia, no todos los funcionarios, pero sí muy cercanos a los presidentes. Y ahora con este sujeto que tenemos, imagínense ustedes en qué andará la Agencia de Seguridad Nacional. Entonces hay que crear una identidad sobre esa, o mejor, la movilización crea una identidad sobre esa seguridad multidimensional que es la seguridad nacional, la seguridad ciudadana contra todas las formas de delincuencia y todas las previsiones que tiene la Policía Nacional y otros organismos de las más alcaldías que son los responsables como directores de la seguridad ciudadana y la seguridad humana, que repetimos, no es el cuento barato populista del señor Petro, sino la seguridad humana es un concepto muy serio que abarca seguridad alimentaria, seguridad de salud, seguridad de empleo, seguridad de vivienda y otras seguridades como la educación, el acceso a la tecnología, los servicios públicos. Y eso tiene que estar contemplado dentro de un proyecto porque es que, como lo vimos al principio, en paquete hace parte del poder nacional. Y una consideración final es que la movilización debe tener una organización total y cero improvisación. Siempre debe estar atada a estrategias y a tácticas, a objetivos, a proyectos, y debe haber muchas personas de los estamentos oficiales, que son los encargados de coordinar todo eso, en permanente sinergia con la empresa civil, con la entidad civil. Entonces aquí nos queda claro que esos cursos que hacen de Cidenal es únicamente para agregarle cartones a la pared, pero no están enfocados porque no reciben esta visión ni la practican. Luego miramos que la escuela brasileña de guerra, superior de guerra, considera que la movilización trabaja sobre hipótesis, como una guerra o una grave perturbación del orden, y se refieren a que la perturbación del orden puede ser por un levantamiento popular, por una violencia popular o por un problema gravísimo del medio ambiente. Y que debe actuar el Estado de manera acelerada y compulsiva, dicen aquí. Tal vez la palabra está mal traducida del portugués al español, pero entendemos que debe ser acelerada y fuerte, con el fin de transferir todos los recursos existentes al poder nacional, que como vimos el poder nacional es un contexto, no es a alguien que se le ocurrió, sino es un contexto que abarca cuatro factores bien determinados. Y promover la producción oportuna de recursos adicionales. ¿Para qué? Pues para resolver el problema lo más pronto posible y retornar nuevamente a un estado de paz y de armonía. Tal vez en este cuadro, que lo hizo el general Arbeláez Caballero en el año de 1983, siendo segundo comandante del ejército en una conferencia que le dictó a la Escuela Superior de Guerra, le presentó algo interesante. Es que una movilización nacional siempre tendrá un ciclo y ese ciclo tiene 7 etapas. Una es el momento actual en que se inicia. Dos es pasar al estado de preguerra, que es cuando ya comienzan a elaborar los planes y a trabajar en el alistamiento de todos los campos del poder nacional para llegar allí. Tercero es ejecutarla y hacerla tan rápida y tan efectiva y coordinada como sea posible. Cuarta
es ya entrar en el conflicto bélico después de haber movilizado tropas, aprovisionado recursos, alistado aeropuertos, tener toda el- la base de datos actualizada en todo lo que sea y los recursos disponibles para que eso funcione, etcétera. Luego, cuando ya se hace y se logre el objetivo, o se está logrando el objetivo y se tiene consolidada gran parte, viene la inversa, como en el derecho. Lo que se hace de una forma en derecho se deshace de la misma forma en derecho. Viene la desmovilización. En las operaciones militares, especialmente de comando, se dice infiltración y exfiltración. Aquí es lo mismo, se hizo la movilización, ahora hay que desmovilizarla pues para muchas cosas, ¿no? Escribir la experiencia y guardar la experiencia para futuros eventos, tener las personas especializadas para seguirla dinamizando, guardar los recursos que sirven para seguir preparando otros, cambiar métodos, etcétera. Luego viene el proceso de desmovilización, que es el regreso de todas las tropas que participaron en la vida civil con todas sus garantías sociales y la devolución de todo lo que se tomó por necesidad de la guerra a los propietarios, el pago de los bonos de guerra o el cierre de los bonos de guerra, la refinanciación, lo que sea, eh, las facilidades para que la empresa se desarrolle. Y el último es la posguerra o paz. Son 7 etapas que se consideran. Entonces explicaba el general Arbeláez Caballero que la política del Estado se divide en 2 campos, ¿no? Seguridad y desarrollo, como lo hemos venido tratando aquí. Entonces, en el estado actual, cuando está por comenzar el problema, se parte de un principio en que el desarrollo va en 70% y la seguridad va en el 30%, como lo vemos en el cuadro. Pero viene un descenso fuerte para el desarrollo, sobre todo en las etapas 3, 4 y 5, que son la de ejecución de la movilización, el conflicto armado y la preparación de la desmovilización. Y cuando entra en el periodo número, en la etapa de desmovilización, paralelamente con los pagos, se debe estar inyectando la economía y el desarrollo para volver a subir. Esto es un cuadro ideal, porque pues ya al mirar cómo se desarrolla en cada caso, en cada país, puede que esta línea se baje mucho o al contrario se suba, como pasó en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que el desarrollo se aumentó en la medida que la seguridad crecía y no se produjo esta bolsa negativa, sino al contrario se mantuvo en una sola línea. Pero eso no pasa en todas las guerras. eh, y si miramos el ejemplo de Ucrania o Rusia, pues ahí sacamos muchas conclusiones. Entonces, visto lo anterior, mi coronel Alarcón, tenemos las consideraciones generales. Sobre cualquiera de estos puntos, escoger 2 cada persona y decirnos cómo argumentarle a su partido político para que los congresistas de esa bancada de verdad promuevan un cambio en la Constitución que se incluya la movilización nacional como un aspecto constitucional. Y segundo, para que se ilustre a la población civil y se cree un concepto de identidad nacional sobre seguridad multidimensional y no de militarismo como fácilmente o de manera facilista se querría. Aquí hay tema interesante para analizar y debatir. Adelante, mi coronel. Buenas tardes, noches, gracias, mi coronel Villamarín. Buenas tardes, noches para todos los que no he podido saludar en esta noche. Vamos a ver si alguien toma la decisión de levantar la mano. De lo contrario, pasaremos a darle el estricto orden de la lista que tenemos actualmente presente bueno, entonces vamos a darle la palabra inicialmente a mi coronel Jairo Giraldo. Adelante, por favor. Bueno, parece que no está sintonizado. Entonces, vamos a darle la palabra a mi coronel Iván González.
Gracias, mi coronel, y buenas noches para todos. Pues yo le doy la mayor importancia en estas consideraciones generales al punto 6 y al punto 7 simultáneamente. Creo que son dos consideraciones de gran importancia, porque crean conciencia política sobre seguridad y defensa, y al mismo tiempo establecen e implantan la identidad nacional sobre esos mismos conceptos. De tal manera que mientras haya conciencia y haya identidad, pues podemos obtener el resto de factores: organización, fortalecimiento, hechos tangibles, etcétera, etcétera. Mientras no tengamos esa conciencia, siempre miraremos con desprecio, con indiferencia, sea como innecesario y algo como un mal menor o un mal tolerable que hay que tolerar, la seguridad y la defensa nacional. Lógico que muchos no se dan cuenta que cuando la seguridad y la defensa nacional se han perdido o se están perdiendo, entonces ahí sí corren a ver quién puede prestarle seguridad y defensa. Y todo el mundo teoriza y pide y ruega y busca y critica y descalifica porque no las hay. Pero mientras estuvieron en su nicho de confort, no se preocuparon, y ya para el momento entonces de la necesidad es demasiado tarde. Muchas gracias, mi coronel. Gracias a usted, mi coronel González. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña. Gracias, mi coronel Alarcón. Gracias, mi coronel Villamarín, por su exposición como toda sobresaliente. Mi forma de haber recibido información y educación en cualquier instituto o institución. Y un saludo especial para mis compañeros de esta cátedra en la sala, en el aula virtual de Fundel. También me inclinaría por los mismos puntos de mi coronel González, o sea, la conciencia política sobre seguridad nacional y defensa nacional. Hay un postulado que dice que si quiere la paz, prepárese para la guerra. Con eso se dice todo. No puede uno esperar la paz si no se ha preparado para evitar la guerra o para combatir con quienes agreden interna o externamente. Y dejar de lado ese estribillo malsano que se ha propagado de que cuando se combate internamente, por ejemplo, a quienes crean la violencia, asustarse uno porque le dicen guerrerista, no, sí, guerrerista es guerra, es que la guerra es necesaria, es que la guerra siempre se ha utilizado en todos los campos, inclusive y más por las religiones, ¿sí? Cuando quieren captar adeptos. Entonces hay que dejar ese miedo y hay que fundamentarlo y por qué, y este es el fundamento. Uno, y dos, para ello hay que crear identidad nacional. Y no me extiendo más, sobre una seguridad multidimensional, obviamente, con los mismos argumentos que expresó mi coronel González. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Saldaña. Mi coronel Giraldo, ya lo veo con la mano levantada. Adelante, por favor. Muy buenas noches para todos. Como primera medida, pues con todo respeto, sí estoy sintonizado. Otra cosa es que no haya podido activar el micrófono en el momento que usted me hizo el llamado, mi coronel. Sí, señor. Está Entonces, bien. continúo con la sintonía en este momento. Como quiera que la pregunta de Luis Alberto es muy concreta y es de cómo utilizar cualquiera de estos 8 puntos de las consideraciones generales
de la movilización. Eh, yo simplemente podría decir que no utilizo ninguna de las 8, porque simplemente ya el Congreso de la República aprobó en la ley 1861 de 2017, una ley que tiene 81 artículos, precisamente la ley de movilización. Los invito a todos a leerla. Ley 1861 del 2017, 81 artículos. Creo que es de obligatoria lectura para todos nosotros y sobre todo los exmilitares y expolicías, aunque ese término no existe, porque siempre somos policía o soldado un día, policía y soldado todos los días, siempre, hasta que nosotros desaparezcamos de este mundo. Y precisamente utilizo esta ley en muchas de mis charlas para decirle a los reservistas y veteranos de Colombia que hablan de que nosotros somos la reserva activa. Y resulta que nosotros no somos la reserva activa, somos la reserva pasiva, porque solamente pasaremos a reserva activa cuando el gobierno, el presidente de turno, nos llame al servicio, es decir, nos movilicen para cumplir misiones, nos uniformen, nos reentrenen y nos lleven nuevamente al campo de batalla. Y eso sucede hasta cierta edad, que son los 50 años de acuerdo a la ley. Pero a partir de ahí, que es la ley que estamos casi todos los que estamos aquí presentes, retirados de las fuerzas militares y de policía, veteranos y reservistas de este grupo, somos de mayor edad, pero sí podemos ser utilizados en la parte de asesoramiento, en la parte estratégica. Ustedes imagínense, por ejemplo, que a Luis Alberto, que tiene más o menos la edad mía, lo llamen de asesor. Sería un lujo para nosotros poder tener a Luis Alberto de asesor en cualquier acción que se presente. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Giraldo. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muy buenas noches para todos los asistentes a esta sala virtual. Buenas noches a mi coronel moderador y a mi coronel Villamarín. Mi coronel, mi general, se le fue la voz. Mi general se fue la voz. Tiene el micrófono cerrado. Muy buenas noches para Ahora sí. todos los presentes. Me amable mi coronel moderador y lógicamente mi coronel Villamarín por la excelente exposición. Me inclino en primer lugar por el punto número 6, precisamente con la observación y la acertada opinión del señor coronel Giraldo, en el sentido de que ya existe esa ley 1861, pero es coincidente con el punto de la conciencia política sobre seguridad nacional y defensa nacional. Realmente nos damos cuenta con ello que, como dice por ahí el adagio popular, en Colombia todos los ciudadanos y las instituciones quieren que el país y la sociedad cambie, pero nadie nos comprometemos. Entonces existen las normas, la constitución política, las leyes que se han establecido, como esta en particular, pero pues definitivamente no se recurre a ellas sino como última instancia y cuando ya tenemos el agua al cuello. Entonces, en estos días alguien sugería y recomendaba muy acertadamente que ojalá fuera obligatorio que todos los mandatarios electos, una vez que son elegidos para los diferentes cargos de representación popular, se sometieran a un curso de entrenamiento por parte de la ESAP, que constantemente programa precisamente capacitaciones en ese sentido, porque para mí particularmente, primero que todo, esas personas no tienen conocimiento profundo de la Constitución, de la composición del Estado, de las responsabilidades que adquieren y menos, pues lógicamente, de la
necesidades por las cuales las colocan allí la sociedad. Entonces sí que es bien importante estos asuntos, compaginarlos, pero también en ese mismo sentido crear precisamente lo que establece el punto 7, la identidad nacional sobre la seguridad multidimensional que hoy en día pues ha ido tomando vigencia en todo sentido, pero que no se conoce, no se sabe. Y lógicamente todo ello va permitiendo, como en la existencia de la Constitución y la Ley 1861, pues crear una organización nacional para que precisamente todas las autoridades sepan a qué atenerse en el momento que se pudiese presentar una situación y una necesidad de esa movilización nacional. Como lo ha dicho el señor coronel expositor, no es solamente para la guerra, es para diferentes circunstancias que se nos pueden presentar de aquí en adelante. Desconocemos y no sabemos qué situaciones especiales se nos puedan presentar y que pudiésemos recurrir a esa movilización nacional. Yo sugeriría, como muy bien lo han dicho hoy, ¿por qué no movilizamos a los profesionales, a los inquietos de la reserva eh, policial y militar o militar sobre todo para que los veteranos se encarguen de esta situación y presentarle al nuevo gobierno esa necesidad tan urgente, tan sentida, tan necesaria? Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Buenas noches, don Eugenio. Me disculpan la manera como puedan atenderme en este pequeña sugerencia. Frente al tema tratado en el día de hoy, tarde-noche, pues ninguno de los puntos de las consideraciones generales debe ser descartado. Pero me inclino que hay que establecer o hacer conciencia frente a la situación que se presente, porque no es solamente de guerra ni de desórdenes, sean internos o externos, sino las posibilidades de cualquier desastre natural. Y por consiguiente, es una obligación de que los dirigentes políticos conozcan, por una parte, la manera como se deben asumir las responsabilidades y tener la conciencia de que en asuntos de seguridad y de solidaridad no solamente está comprometido el Estado, sino toda la población colombiana. Me trae a la memoria el caso sucedido tal vez en el año 83 con el terremoto donde se destruyó gran parte de la ciudad de Popayán, y un señor oficial de la Policía Nacional, que era el director de antinarcóticos, asumió prácticamente la organización tanto de la parte gubernamental y municipal allá en el sitio para atender las diversas necesidades, pensando siempre en causar peores consecuencias después de sucedido el desastre. Entonces, recuerdo de que el señor oficial distribuyó la ciudad en varias cuadrantes, partes, sectores, y se le asignó responsabilidades tanto a oficiales de la policía como a miembros del gobierno, tanto nacional como departamental, para que organizaran determinados asuntos, entre ellos el lugar o depósito de los desechos de las construcciones que habían colapsado, por ese estilo. Y lo otro era el suministro especialmente de el servicio de agua y
la racionalización del servicio de energía que también fue afectado en ese momento. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tengo en el WhatsApp, en el Facebook, en los comentarios de doña Sonia, que dice lo siguiente. Apunta sobre los numerales 7 y 8. Del 7 dice lo siguiente: crear identidad nacional Seguridad multidimensional. sobre seguridad multinacional. Es fundamental para fortalecer la defensa del Estado, fomentando una cultura en la que la protección de la soberanía, la seguridad nacional y el deber ciudadano sean valores compartidos y reconocidos socialmente. Esta identidad nacional permite que el servicio o la seguridad no se vean como obligaciones impuestas, sino como compromisos con la sociedad. Y sobre el punto numeral 8, organización total, cero improvisación, dice lo siguiente: de acuerdo con lo aprendido, se requiere de una estrategia con objetivos por desarrollar y acciones por cumplir para conjurar cualquier posibilidad de improvisación. A partir de esa estrategia, se debe diseñar estructuras claras, protocolos definidos, entrenamiento constante y procesos logísticos eficientes que respondan ante cualquier contingencia. Muchas gracias, doctora Sonia. Le vamos a dar la palabra entonces ya le doy la palabra a mi coronel González. Doctora Ethel, adelante, por favor. Muy buenas noches, saludo a toda el aula magna. Es de mucha importancia la pregunta de hoy. Y basada en la responsabilidad que implica la planificación de respuesta en geolocalización y ataque según los causales que se puedan presentar, yo quisiera saber si al menos hay una base confinada a esa vigilancia en toda la nación. Porque si no puede haber sorpresas, si no hay supuestos o improvisaciones o toda clase de suposición no puede ser posible. Tiene que haber ya mapas conocidos, bases, por lo menos una base por región, que esté asegurando la respuesta inmediata, porque tiene geolocalizaciones, porque están sabiendo que según qué, con qué responder y el tiempo que puede llevar, porque otros ya lo han hecho mucho tiempo atrás, están actualmente ya capacitados, entonces es hasta peligroso y un alto riesgo no tener al menos un plan de reserva que sea confidencial, no importa, pero tener con qué responder. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Perdón, disculpe, estoy un poco afectado. Quiero complementar las opiniones que dio al comienzo mi general Herrera y mi coronel Giraldo, que están
varios de los que han intervenido también estuvieron en esa misma dirección. Mi general Herrera habló sobre la movilización multidisciplinaria, que es muy importante, porque, en mi opinión, precisamente ese concepto de multidisciplinario es el que nos prepara en el tiempo de paz para el tiempo de la guerra, porque es una movilización para los desastres naturales, para las condiciones difíciles económicas, de producción agropecuaria, las sanitarias como la pandemia, que hubo que movilizar todo el sistema sanitario nacional a fondo, los desórdenes sociales y así sucesivamente, muchos otros factores que se hacen a diario y que nos entrenan y nos crean una nación alerta, dispuesta, que entendamos, que crean identidad, lo que habíamos dicho, conciencia de identidad, de movilización, pero en tiempo de paz, que es aplicable todos esos conceptos para el tiempo de la guerra y para la defensa nacional, para que no hablemos pues en forma de terminología tan bélica. Y mi coronel Giraldo habló de la reserva activa y pasiva, por supuesto, porque es que la movilización activa o la reserva activa son las fuerzas activas, precisamente, porque es que es el mismo concepto de los bomberos, no todos los días hay incendios, pero como no sabemos cuándo va a haber el incendio, la amenaza se desata, entonces tenemos unos turnos de bomberos disponibles en primera línea para acatar el problema mientras se movilizan las reservas de los bomberos que están en descanso para que ayuden al desastre. Entonces, en ese caso, las fuerzas de la reserva somos la fuerza de movilización pasiva, que estamos para contribuir y ayudar cuando las activas tengan que atender o comenzar a atender una situación de defensa y seguridad nacional a fondo. Espero no haberme extendido, pero creo haber contribuido un poco más con las ideas de los compañeros. Gracias, muy amable. Muchas gracias, mi coronel González. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias. Buenas noches para la sala. ¿Cómo argumentarle a los del partido político, a los congresistas y a la población civil la importancia de la movilización nacional? Señalaría los numerales 2 y 6. En cuanto al numeral 2, como los grandes problemas de una nación son permanentes, pues la movilización debe ser permanente. La movilización se mantiene. No es que existió o que va a existir. Ella requiere verbo presente. Entonces, les hago ver que los grandes problemas del país requieren, para poderlos afrontar, requieren de una movilización nacional, del compromiso de toda la nación. Y por lo tanto, esa movilización requiere recursos, motivo por el cual debe ser parte del Plan de Desarrollo Nacional. Y señalaría el punto número 6. Se requiere la conciencia política sobre lo que es la seguridad nacional y la defensa nacional. Me explico. Tener conciencia política sobre seguridad nacional y defensa nacional quiere decir que todos los colombianos, de todos los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, deben prepararse en el servicio militar. Solamente se aceptan las exenciones que corresponden a la ley. Eso es crear conciencia política sobre lo que es la seguridad y la defensa nacional. Eso es un compromiso de todos los ciudadanos, de todos los quienes habitamos nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Creo que no me falta nadie por su aporte, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Entonces, lo que hemos hecho hoy es lo siguiente.
El conversatorio lo titulamos Importancia política de una movilización nacional para una guerra. Y quisimos darle el énfasis en que lo que se hace durante la preparación de unas fuerzas o de un país, mejor, para una guerra, tiene perfecta aplicación en la conducción de la política, como hemos venido haciendo en este seminario taller de la aplicación o la aplicabilidad de la táctica y la estrategia militar a la política. Ya este tema es de grueso calibre. Hay muy pocos especialistas en el país en temas de seguridad y defensa nacional. Hay muchas personas que estudian maestrías de seguridad y defensa, pero están alejadas de esta realidad porque en la mayoría carecen de la experiencia de la conducción de la guerra. Bueno, entonces comenzamos primero por mirar que los componentes del poder nacional son cuatro. Los miramos en brevedad cada uno, pero sacamos algún elemento fundamental para llegar a la conclusión de que el poder nacional es una contextura del Estado en su conjunto, es la arquitectura mediante la cual el Estado se defiende y se desarrolla, se asegura y le facilita a los gobernados lo más importante, que es el bienestar, es decir, cumple con las dos funciones básicas que son seguridad y desarrollo nacional. Luego vimos una lista larga de cuáles son los componentes del poder militar de un Estado. De esos cuatro componentes del poder nacional, solamente estudiamos uno, porque el énfasis es la parte militar sobre la aplicabilidad en la política. Y vimos que hay componentes del poder militar como la estrategia, la táctica, la logística, la movilización nacional, la geopolítica, las políticas de Estado, la inteligencia estratégica y las alianzas militares. Y a cada una de esas le fuimos analizando unos detalles para ir armando el contexto de la idea mejor de lo que es la movilización nacional. Pues después pasamos a mirar las definiciones que hay en Internet, decantadas por medio de la inteligencia artificial, que las presenta Google en su buscador como primera opción sobre el tema, y también revisamos algunos aspectos atinentes para llegar a la conclusión de que es un proceso que requiere planificación, coordinación, previsión, y que es un compromiso militar y civil, no solamente militar, y que requiere una identidad o una identificación total de los estamentos y las personas hasta generar una cultura de identidad nacional, una cultura alrededor de lo que le corresponde a la nación, y no pensar que es el servicio militar para los estratos 1, 2 y 3 y los estratos 5, 6 y 7 que vivan bien, porque qué pereza perder el tiempo en esa actividad. Pero eso sí, que me defiendan y me cuiden. Entonces lo resumimos después en que eso consiste en elaborar planes para retornar a una situación de paz, y que la movilización debe hacerse y preverse de tal manera que cuando sea estrictamente necesario hacerla, sea muy rápida y no se convierta en una guerra eterna. Y luego vimos una lista de consideraciones generales, las explicamos y luego las debatimos. Finalmente vimos el concepto de la Escuela Superior de Guerra Brasileña acerca de lo que es la movilización nacional, y especulamos un poco acerca de las 7 etapas que tiene el ciclo de la movilización, con base en un cuadro explicativo que presentó el general Arbeláez Caballero en el año 1983 ante la Escuela Superior de Guerra, y analizamos cómo, en teoría, durante una movilización, mientras se incrementa la seguridad, decrece el desarrollo, pero hicimos la salvedad que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, se mantuvo el nivel en ambos aspectos, e inclusive se podría decir que el desarrollo superó los límites que usualmente se le dan. De ahí pasamos nuevamente a revisar las consideraciones generales y escuchamos una buena cantidad de reflexiones de ustedes. Hubo como una tendencia
a los 3 puntos últimos, la conciencia política, la identidad y la organización, las explicaciones fueron siempre orientadas, o las justificaciones que ustedes le dieron a su argumentación estuvieron siempre enfocadas en que mientras no se establezca una identidad personal y se establezca también el concepto de seguridad en cada una de las personas, la sociedad no puede estar identificada, porque cada quien tendrá percepciones disímiles y no habrá un objetivo nacional o unos objetivos nacionales sobre los cuales trabajar. Y también se habló, por otra parte, de que el punto 1 y 2 fueron muy importantes para otros participantes, ya que al hacerla permanente está ahí y siempre estará disponible, y que no es solamente para acciones de guerra, sino para todos los problemas que le puedan presentar al país. Por ende, al mirar que el 1, el 2, el 6, 7 y 8 tienen mucha fuerza, un vistazo rápido nos da a entender que está perfectamente interactuado todo, que al fin y al cabo quienes han hecho estos estudios a lo largo de la historia y considerando muchos eventos de guerras, pues han ido decantando la información, y pasa como con los principios de la guerra. Siempre se llega a los mismos porque los caminos conducen a que sean así, sin importar la naturaleza o las condiciones de la guerra. Mañana continuaremos con otro ejercicio sobre el poder nacional, que es muy interesante, el poder de guerra de las naciones, metiéndole más profundidad a esto y mirando cómo la logística es tan fundamental allí, la planificación y la visión prospectiva, siempre pensando en el escenario más crítico para resolver los problemas más críticos. Y se repetiría la famosa frase muy de cuartel, que el entrenamiento debe ser tan fuerte que la guerra parezca un descanso. La tarea no es fácil porque hay que convencer a muchas personas, pero es la cultura de la seguridad nacional la que tenemos que recuperar para que tengamos capacidad de movilización para atender todos los problemas que se nos presentan o que suelen presentarse. Con esto llegamos al final. Los invitamos entonces a continuar en nuestra actividad académica y nos vemos mañana, deseándoles una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Gracias.